kilómetros entre Avilés y Pola de Siero, una etapa con bastante montaña en su recorrido. El equipo de Public que buscan la puntuación de Anguita en el sprint especial de Mieres. Anguita pasa en primera posición por delante de Herminio Díaz Zabala y de Arenas, y en cabeza se forma un grupo compuesto por 19 corredores, entre los que se encuentran 5 del equipo de Maximino Pérez, Galarreta, Blanco Villar, Federico García, José Rodríguez y Anguita, 3 corredores del equipo Plas Cajastur, Iñaki Gastón, Arsenio González y Coqui Uría. Además están Díaz Zabala y Leonid Barrutia. El cántabro fue durante muchos minutos líder de la clasificación general. Roberto Torres, Uriarte, Santa María, Nityan, Debries, Arenas Serrano, Zanov, Ekimov son los hombres que componen este grupo. Tarda en producirse la reacción. En la cabeza del pelotón son primero los hombres de la malla, pero como hemos visto, Cubino les dice que no tiren porque no se encuentra bien, y son definitivamente los corredores del conjunto de la 11 los que pasan a asumir la responsabilidad de la persecución. Radio Vuelta tarda mucho en dar la información, y cuando se enteran de la ventaja, 15 kilómetros después de iniciada la escapada, esta es ya de prácticamente 5 minutos. Tienen por tanto que trabajar seriamente los corredores de Manolo Saiz para intentar reducir esas ventajas. Por delante colaboran perfectamente los corredores del equipo Plas Cajastur y del equipo de Public. Mientras tanto, uno de los hombres de la escapada, Zanov, como estamos viendo, sufre una avería mecánica, pese a lo cual volvería a reintegrarse instantes después a la disciplina de este grupo delantero. El primero en quedarse de ellos es José Rodríguez, instante en el que nos enteramos del abandono de Melchor Mauri. El catalán del equipo de Maya había tenido problemas con una rodilla en la Vuelta Ciclista a España, y por no seguir castigándola prefirió abandonar. Vemos como la cabeza del pelotón paulatinamente va neutralizando a los hombres que marchaban por delante y que se quedan descargados del primer grupo, y este es el instante en que Zanov vuelve con sus compañeros de fuga. Por detrás, Pedro Delgado, el corredor de Banesto, intenta el ataque, pero los hombres de la 11 no se duermen ni un solo instante en la cabeza del pelotón, conducido por Zule y por Breuking, y neutralizan rápidamente al corredor segoviano. Estamos en la ascensión al Alto de la Colladona de primera categoría, kilómetro 86, por donde puntúan Uría, Gastón, Zabala, Federico García, Leonid Barrutia, Blanco, Torres, Debries, Santa María y Zanov. El pelotón transita entonces a 6 minutos 12 segundos, una vez que Pedro Delgado ya ha sido absorbido. La ventaja todavía se incrementaría hasta los 6 minutos y 19 segundos en el kilómetro 96 de la etapa. Y en el sprint especial de Pola de la Viana, kilómetro 100, la ventaja reducida a 5 minutos y 55 segundos, con Anguita, Torres y Federico García ocupando las 3 primeras posiciones. El pelotón todavía entonces estaba transitando por la pancarta del Gran Premio de la Montaña, y los hombres de cabeza se metían ya en la zona de avituallamiento, donde recibían sus bolsas para poder proseguir el resto de los kilómetros de la etapa. Ahí estaba Alberto Leonid Barrutia, y aquí tenemos el instante en que Rodríguez, el primero en quedarse, era absorbido por la cabeza del pelotón. La siguiente dificultad montañosa de la jornada era la falla de los Lobos de segunda categoría. Por ahí Uría era otra vez primero por delante de Torres, de Herminio Díaz Zabala, Gastón, Arsenio González y Federico García. La ventaja con respecto al pelotón era en ese momento de 4 minutos y 50 segundos, y a partir de ahí comienza a decrecer ya de forma espectacular. Nityan, el ganador de la segunda etapa de esta Vuelta Ciclista Asturias, era también neutralizado por el pelotón. En el kilómetro 116 la ventaja era de 4.38, en el 122 de 3.40, en el 133 de 2 minutos y 57 segundos. Jalaber, Aedo, ocupando las primeras posiciones en el pelotón. De la etapa son las 3 menos 10 minutos. La diferencia de los escapados es en estos momentos de 3 minutos y 40 segundos. Maximino Pérez, director de Public. ¿Por qué empezó todo? Todo empezó pues porque queríamos luchar por los sprints especiales. Desde ayer que Anguita está líder el primer día, ayer lo perdió. Venía al puerto de Santo Emiliano, pusimos una marcha lo suficientemente fuerte para que se quedara el corredor de Lotus, que iba líder en ese momento, lo dejamos, y al sprintar en la meta volante se produjo una situación que había 5 corredores en nuestro equipo, le siguieron otros corredores, y aquí estamos ahora, intentando ganar la etapa y a ver qué sacamos. No pudo ser. Sí fue la clasificación de los sprints especiales donde Anguita ha pasado la primera posición, pero no tuvieron tanta suerte los de Maximino Pérez en su lucha por buscar la victoria final de la etapa, a pesar de que, como estamos viendo, en la cabeza del grupo delantero siempre tiraban los hombres del conjunto de Public, y en el grupo perseguidor, a veces con la colaboración de los hombres de Maya y otras de los de Banesto, eran fundamentalmente los hombres de la 11 los que habían asumido la responsabilidad de la caza. Continuaban quedándose hombres después de
el primer paso por Pola de Siero y cuando se iniciaba la ascensión a la última dificultad montañosa de la jornada, el Alto de la Cruz de segunda categoría. Los hombres de la cabeza del pelotón se aproximaban ya a las unidades que perdían contacto con el grupo de cabeza. Los hombres de la malla volvían a fallar. Montoya era uno de los que se quedaba y por delante hombres como el ganador de la última Vuelta a Murcia, Galarreta, también se quedaban. Igualmente el líder de la montaña, Coqui Uría, y también el corredor de Kelme Arenas. En el paso por el Alto de la Cruz, kilómetro 152 de segunda categoría, Blanco, Zabala, Torres, de Bries, Gastón y Ekimov ocupan las primeras posiciones. La ventaja apenas supera el minuto con respecto al pelotón perseguidor. La última cota puntuable de la jornada iba a ser la meta volante de San Julián de Vimenes en el kilómetro 159, mientras la avanzadilla del pelotón iba neutralizando a los corredores rezagados. Roberto Torres, Anguita y Ekimov ocupan las tres primeras plazas. El pelotón pasaba entonces por la pancarta de montaña. Roberto Torres, el corredor del conjunto Lotus, intenta la aventura en solitario dejando a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros, pero la respuesta va a ser inmediata por parte de Zanov, Santamaría y Blanco, que le neutralizan alrededor de 18 kilómetros para el final de la etapa. Por detrás, los hombres de la 11 seguían manteniendo un fuerte ritmo de caza y poco a poco iban a reducir las diferencias de los cuatro hombres de cabeza. Estos cuatro corredores, Santamaría, Zanov, Blanco y Roberto Torres, los últimos de la escapada inicial, eran neutralizados cuando quedaban 10 kilómetros para el final de la etapa. Y el equipo de la 11, la máquina amarilla, se ponía en funcionamiento para preparar lo que podía haber sido la segunda victoria consecutiva de Logan Jalabert. Ahí vemos a Herminio Díaz Zabala y Alex Zule ocupando las dos primeras posiciones en el momento en que se produce la neutralización de los cuatro hombres de cabeza. Quedaban entonces 10 kilómetros para el final. Manolo Sainz que da instrucciones a Logan Jalabert para que busque la victoria de etapa. También el líder de la general, Alex Zule, y Eric Breuking reciben instrucciones. Son, además, los tres primeros en la general. Dani Nelissen es más rápido que Logan Jalabert en la línea de meta de Pola de Siero y se impone en la recta de llegada. A pesar de que los jueces observaron inicialmente en nuestra unidad de edición de Televisión Española que podía haber habido irregularidades en el sprint, al final decidieron únicamente una amonestación para el corredor holandés del equipo TVM y darle la victoria en la etapa. La segunda posición para Logan Jalabert. Mucho trabajo a lo largo del día de hoy para el equipo de Port Public y al final, salvo la clasificación de los sprints especiales, sin demasiada suerte, ¿no, Anguita? Bueno, sí, la verdad es que hoy hemos trabajado mucho. En un principio hemos trabajado para intentar dejar al corredor de Lotus Coer para disputar los sprints especiales y luego nos hemos metido en una japada de 17 hombres. Nosotros íbamos 5 y hemos trabajado mucho para intentar llegar aquí y disputar la etapa, ¿no? Nelissen venció en la etapa en 4 horas 34 minutos y 20 segundos por delante de Logan Jalabert y Antonio Miguel Díaz. La clasificación de la montaña la encabeza Coqui Uría con 32 puntos, Díaz Zabala 17 y Gastón 14 puntos en tercera posición. En la clasificación de las metas volantes es primero Coer con 12 puntos, Gonechea segundo con 11 y Anguita tercero con 6 puntos. En la clasificación de los sprints especiales, Eleuterio Anguita ocupa la primera plaza con 13 puntos por delante de Coer segundo con 10 y Herminio Díaz Zabala, que encabeza una clasificación de muchos corredores con 2 puntos. La clasificación del primer español es ahora tras la retirada de Melchor Mauri para el corredor cántabro de la 11, Herminio Díaz Zabala. Y la clasificación general sigue encabezada por Alex Zule en el mismo tiempo que Eric Breuking. Solo 66 centésimas le separan. Logan Jalabert, a 23 segundos, ocupa la tercera posición. Mañana